Queremos bendecir tu nombre, Señor. Amén. Queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado, que sea el único nombre que reciba adoración y exaltación. Señor, tú eres el único digno, desde hoy para siempre, desde la eternidad, Señor. Tú eres el único digno de recibir adoración, exaltación, honra, gloria, honor, poder, sabiduría. Señor, porque todo proviene de ti, todo es para ti, Señor. Nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestras casas, nuestras familias, todo es por ti y para ti, Señor. Señor, declaramos que no hay otro como tú, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie se puede comparar, nadie tiene el poder y la autoridad que tú tienes, nadie tiene la gloria que tú tienes, Señor, y declaramos que somos hijos de ese Rey que gobierna todo, que es Señor de señores y Rey de reyes. Señor, te exaltamos. Declaramos que el espíritu de nuestra mente se comienza a activar para poder recibir esta palabra a través de la mente de Cristo, y al ser inseminada en la mente de Cristo dé un fruto apacible en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy día vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Los pastores también, Jimena estuvo predicando acerca de Grecia, ¿verdad? Álvaro también nos habló acerca de Grecia, ¿sí? Y hoy día vamos a tocar algunos elementos que son importantes de entender acerca de Jesucristo como sabiduría de Dios y cómo este espíritu griego busca tergiversar la sabiduría quien toma lugar en Jesucristo. Les quiero pedir que por favor puedan buscar Efesios 1, 17 y 18. Esta es una palabra que Pablo escribe a los Éfesos. Lo interesante de este versículo es que Pablo en su oración declara algo tremendamente poderoso. Las oraciones apostólicas tenían cierto ordenamiento. Pablo generalmente escribe verdades posicionales para la iglesia y posteriormente escribe verdades transicionales que permiten a la iglesia soportar o sobrellevar cualquier proceso porque ya está posicionada en la verdad. La transición se hace llevadera. Es decir, cuando Pablo establece y habla, por ejemplo, a la iglesia de Corintio, le dice, le hablo a vosotros santos, está estableciendo como verdad posicional la santidad de Dios en una iglesia que tenía que ser santificada permanentemente debido a la cultura que vivía, una cultura por cierto griega. Perfecto, entonces la oración apostólica, las oraciones apostólicas establecen una verdad posicional, una posición en Cristo Jesús, y a través de esa posición en Cristo Jesús podemos llevar cualquier proceso. Sin embargo, cuando nosotros establecemos lo transicional sin lo posicional, lo que generamos es carga sobre la iglesia. Y lo primero que queremos establecer hoy día es una verdad posicional para que entendamos cómo debemos examinar el fundamento de nuestras casas, el fundamento de la iglesia que es cada uno de nosotros, para que sea solamente el fundamento de Cristo el que esté posicionado en usted, en mí, en la iglesia global y en todos nosotros. Amén. Vamos a leer Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Iluminaos los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Pablo establece elementos que son sumamente importantes. En su oración, una oración apostólica, declara que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, no en cualquier cosa, sino en el conocimiento
de Cristo. Y es importante entender que esta verdad posicional nos posiciona en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que venga sobre la iglesia espíritu de sabiduría, lo que está diciendo es que aquel que es la sabiduría, que es Jesucristo, venga sobre la iglesia y venga espíritu de revelación en el conocimiento de Él. La revelación es Jesucristo. La palabra en 2 Corintios 3:14 declara que hay un velo, ¿verdad?, que es el velo que se habla a través de Moisés, pero aquel que lo quita, ese velo es quitado por Cristo. Les voy a leer la cita, porque hasta el día de hoy sobre la lectura del antiguo pacto permanece el mismo velo no descorrido, que por Cristo es quitado. El espíritu de revelación, revelación es quitar la tapa, quitar el velo. Revelación habla de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo en su oración estaba diciendo: venga Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, y venga la revelación, que es Jesucristo mismo, que viene a quitar el velo, romperlo de arriba a abajo, desde un ordenamiento espiritual, para que la iglesia crezca en el conocimiento pleno de Jesucristo. Posteriormente dice: iluminados los ojos del corazón. Y esto es tremendo. Les quiero leer una palabra. 2 Corintios 4 del 3 al 4 dice: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Sin embargo, el Señor está iluminando los ojos del corazón de la iglesia, iluminándolo con el evangelio de Jesucristo, para que sea posicionado un evangelio de reino, las verdades del reino, un fundamento apostólico y profético que es el fundamento de Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento si no es Él, Cristo. Y es tremendo porque esta palabra resplandeció o iluminó los ojos del corazón. En 2 de Timoteo 1:10 dice lo siguiente: mediante el aparecimiento de nuestro Señor Cristo Jesús, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad, que en su raíz quiere decir aquello que es inconmovible, lo inconmovible por medio del evangelio. Es decir, Jesucristo en su venida abolió la muerte y trajo a luz, es decir, iluminó el corazón, los ojos del corazón, con la vida de Jesucristo y con la inmortalidad, o aquello que es incorruptible del evangelio de Jesucristo. Ese es el fundamento. Un fundamento que se basa en la vida de Jesucristo y en lo incorruptible de su evangelio, de su verdad, de su palabra, que es un evangelio celestial. Por lo tanto, cuando Pablo declara esta oración y habla sobre el espíritu de sabiduría, de revelación y la iluminación de los ojos, más adelante vamos a entender que las tinieblas, en búsqueda de la sabiduría, operan en un diseño tergiversado, en donde se cumple esta palabra, pero torcida. Usted lo va a ver en Génesis, cuando Satanás, y lo vamos a ver posteriormente, cuando Satanás habla a Eva, y no por nada habla a Eva, porque hay una relación entre la mujer y la sabiduría, y le dice: mira, si tú comes de este fruto, vas a alcanzar sabiduría. Y después les dice: se te van a abrir, bueno, pasó, se les abrieron los ojos. Por lo tanto, esta relación entre la sabiduría y la iluminación de los ojos va a estar conectada en un diseño celestial y en un diseño terrenal, humano y diabólico.
Cristo es la sabiduría de Dios. Es importante que entendamos que la sabiduría no es una capacidad mental humana. La sabiduría es la sustancia del Espíritu de Dios que opera y toma forma en Jesucristo. La palabra nos enseña que dentro de los 7 espíritus de Dios está el espíritu de sabiduría, y el espíritu de sabiduría no se accede de forma natural o humana, se accede a través del Espíritu de Dios, a través de una mente renovada que está conectada al Espíritu de Dios, quien es el que permite que nosotros accedamos a lo profundo de Dios. En el Antiguo Pacto habla de distintos hombres que portaban o en quienes venía este espíritu de sabiduría. Dentro de ellos está, por ejemplo, Bezaleel, Aholiab, está Salomón, también está Daniel, ¿verdad? Hombres que fueron influenciados por este espíritu de sabiduría. Este espíritu de sabiduría venía y se posicionaba sobre ellos. Sin embargo, cada uno de estos ejemplos, cada una de estas visitaciones del espíritu de sabiduría, era una sombra de lo que es completamente realidad en Jesucristo. Cada uno de estos sucesos es una sombra de lo que iba a devenir, y es Jesucristo, la sabiduría de Dios. Respecto de Bezaleel y Aholiab, la palabra dice que ellos fueron llenos de espíritu de sabiduría y de ciencia, de arte, para poder... Tenía una función, edificar la visión que recibió Moisés acerca del tabernáculo. De Daniel se dijo lo siguiente, que en él moraba el espíritu de los dioses santos, que tenía luz, inteligencia, ciencia, sabiduría como la de los dioses. Y aquí la frase de la pastora Anita, y un espíritu superior. Recuerdo esos campamentos que nos decían, tienen que tener un espíritu superior. Bueno, Daniel tenía un espíritu superior, siendo puesto por encima de príncipes, magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fíjate que en ambos funciona la sabiduría. En Daniel es posicionado en lugares de autoridad, porque así como dice Proverbios, la sabiduría se conecta con el gobierno. Pero también está Salomón, ¿verdad? Salomón se encontró con el Señor a través de un sueño en Gabaón. Y si yo te hiciera una pregunta, quiero que cada uno piense en su casa también. Si los niños están viendo la palabra, los niños pueden pensar. Se te aparece el Señor, y te dice, lo que me pidas, yo te daré. Listo. Lo que me pidas. Pastora Anita, ¿usted qué pediría? Sabiduría para saber salir y entrar. Ya. Sabiduría para saber salir y entrar. Perfecto. Luis, ¿qué pedirías? Algo, lo que se te vino. Revelación. Janet, ¿qué pediría usted? Revelación. Estamos espirituales hoy día, aleluya. Los niños, ¿qué pedirían? La Play. ¿Qué le ha puesto? Perfecto. El Señor se le presenta a Salomón en Gabaón a través de un sueño y le dice, lo que me pidas, yo te voy a dar. Y bueno, Salomón, que de por cierto pidió algo interesante, pidió sabiduría y conocimiento que se le fue entregado, pero para saber salir y entrar, porque él tenía que guiar al pueblo. Pero no solamente eso, David quiso construir tabernáculo al Señor, ¿verdad? Era el sueño, era la epifanía de David, pero el Señor le dijo no. Y le entregó una profecía que su hijo iba a edificar, y hacía alusión a Jesucristo en la figura de Salomón. Pero Salomón tenía que edificar el tabernáculo y tenía que oficiar de alguna manera. El oficio sacerdotal implicaba conocer cómo salir y cómo entrar. Pero la sabiduría aquí se relaciona específicamente al proceso que tenía que realizar Salomón, y es de construcción del templo. Ahora, es interesante lo que pide Salomón, ¿verdad? Pide de la mente de Dios.
Yo recordaba acerca de esto, estuvimos en una clase de neurociencia en un diplomado y el profesor nos contó acerca del cerebro de Einstein. ¿Sabían ustedes que, bueno, todo el mundo científico estaba pero obsesionado con el cerebro de Einstein, la persona más inteligente que había pisado en la Tierra después de Jesucristo? Y, bueno, todos fascinados, yo creo que Luis Río estaría ahí de los primeros. Y bueno, estaba ahí Thomas Harvey, que era un patólogo, ¿ya?, que le tocó hacer la autopsia a Einstein. Imagínense ese patólogo abriendo el cuerpo de Einstein, sacando los órganos. ¿Y sabe qué? Hizo algo que le costó una sentencia gravísima, pero para la ciencia fue algo bien interesante. Se robó el cerebro de Einstein. Se robó el cerebro para estudiarlo. Lo cerró, le habrá metido diario, no sé, para rellenarlo. Y se robó el cerebro. ¿Por qué se robó el cerebro? Porque la mente, la palabra dice, así como piensas en tu corazón, así eres. Es decir, tu identidad, todo lo que tú eres, tu esencia, estaba en la mente. Y él quería conocer la mente. ¿Y por qué Einstein era tan inteligente? Bueno, resultó que la diferencia de su cerebro, que no era más grande que los de los demás, es un mito que los más cabezoncitos son más inteligentes. Hay algunos que tienen cabeza grande por acá. Bueno, resultó que el cerebro tenía más materia gris. Y eso es lo que hace la diferencia respecto de la inteligencia. Bueno, el ejemplo tenía que ver con lo que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría y conocimiento y se les fue dado. Porque él pidió el acceso a la mente de Dios, ya que todavía esa realidad no se había asentado en la iglesia. Y es una realidad que en el tiempo apostólico se asienta. Perfecto. Les decía que todo esto es una sombra. Cada uno de ellos, Besaleel, Aholiab, Salomón, Daniel, todos ellos eran una sombra de lo que es la realidad que es Cristo. Cristo como poder y sabiduría de Dios. Cristo como sabiduría y como conocimiento. La palabra dice que en Él están los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento, y que Él ha sido constituido para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de Jesucristo. Y esta sabiduría tiene ciertas características. Lo primero, esta sabiduría tiene una procedencia celestial. No tiene una procedencia humana ni carnal, procede y tiene su origen del cielo, es decir, celestial, por medio de Jesucristo. Este origen no es natural, no tiene acceso humano, ni a través de la mente racional, sino a través del discernimiento espiritual que nos permite accesar a esa sabiduría que está en los lugares celestes, que es Jesucristo, sentado a la diestra. Amén. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Y sabes qué? Debemos examinar si la sabiduría que está operando en nosotros es primeramente pura. Si no tiene mezclas. Si no tiene mezclas con la sabiduría del mundo, si no tiene mezcla con la sabiduría griega, si no tiene mezcla con la sabiduría humana, con lo que tú piensas, con lo que tú razonas, con lo que tú crees y aseguras que es una verdad, con lo que se ha escrito en nuestro sistema de creencia. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. No tiene mezcla, no tiene dualidad, no tiene combinación de sustancias, no tiene dos soplos, es primeramente pura. Esta sabiduría es un misterio y está escondida. Proverbios dice que la gloria del rey es descubrir los misterios.
descubrir los misterios. David le decía al Señor: hazme conocer la verdad en lo íntimo y la sabiduría en lo secreto. Porque la sabiduría, que es un misterio, que es Cristo revelado, está en los lugares secretos de Dios. En el secreto de Dios y en la intimidad de Dios vas a ser perforado con las memorias de Dios, con la mente de Dios, con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando tú accedes a esos lugares celestiales, que son lugares íntimos, de espíritu a espíritu, que son lugares secretos, las memorias de Dios, a ti como iglesia, como a la esposa, comienza a perforar tu mente y tu corazón, escribiendo sus leyes, escribiendo sus mandamientos, escribiendo sus principios, escribiendo su autoridad, escribiendo su santidad, escribiendo su sabiduría, escribiendo su rectitud, su integralidad. Y te comienza a perforar como iglesia, como amada, con esos secretos que hay en la intimidad. La palabra dice que es un misterio y que está escondida, pero que ha sido predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ningún gobernante de este mundo puede acceder a esta sabiduría. Ni el príncipe de este mundo, ni una mente natural puede acceder a esta sabiduría. Porque esta sabiduría es revelada por el Espíritu. Por ahí la pastora nos contaba que el pastor Edmundo, en estos días que estuvo en la presencia del Señor, el Señor le hablaba cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Y sabes qué? Ese pasaje está hablando de la sabiduría. La sabiduría que el Espíritu de Dios te permite acceder, porque el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. El Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios conoce lo íntimo, lo secreto, los pensamientos de Dios. Por lo tanto, esta sabiduría, que es un misterio, es revelada por el Espíritu. Por el Espíritu. Y a través de todo este pasaje termina Pablo diciendo: tenemos la mente de Cristo. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Punto número 3. Esta sabiduría tiene un lenguaje espiritual, porque el hombre natural no puede entenderla ni discernirla. Esta sabiduría está dispensada para que nosotros alcancemos madurez. La palabra dice: hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Y yo decía: pucha, Señor, yo no estoy tan maduro todavía, no voy a tener sabiduría. Pero después me fui a otro texto, Santiago 1:5, y dice que todo aquel que pida la sabiduría, el Señor la va a dar sin reproche. Hermanos, no se te tiene que aparecer en Gabaón en sueños. El Señor lo dice: el que quiera sabiduría, pídala. Pero pídala con fe, sin dudar y sin doble ánimo. Por eso no es de acceso de cualquiera. Pídala, porque el Señor la va a entregar sin reproche, pero pídala con fe, pídala sin dudar, pídala con el espíritu de fe, poniéndolo adelante, creyendo que el Señor nos va a dotar de espíritu de sabiduría. La sabiduría, y este es el punto central, una de las características que espero que puedan guardar y atesorar para que podamos entender cómo examinar el fundamento de nuestras casas. La sabiduría es protagonista desde el principio y tiene una función clave en la edificación de la casa. La sabiduría estaba desde el principio con Dios, ordenándolo todo. Proverbios 8:31. La sabiduría edificó la casa y labró sus 7 columnas.
Proverbios 9:1, es interesante que después dice, mató sus víctimas y mezcló su vino. Porque la sabiduría, vamos a ver, que tiene relación con el vino. Posteriormente, Bezaleel y Aholiab recibieron espíritu de sabiduría para edificar la visión del tabernáculo. Éxodo 31:1-5. La mujer sabia edifica la casa. Proverbios 14:1. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Ahora, todas estas citas las expongo para que usted pueda entender que la sabiduría tiene como función no solamente alcanzar conocimiento desde una perspectiva ambiciosa, sino en poder edificar la casa a través de el fundamento de Dios. Ahora, yo me reía hace unos días porque pensaba en esto generalmente en los congresos o en los grupos de las dorcas. La hermana, siempre este pasaje, la mujer sabia edifica la casa, es como un pasaje que lo toman a pecho. ¿Y sabes qué? Y también habla del hombre que tiene que edificar sobre la roca, pero no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con la mujer o con el hombre, tiene que ver con que alcancemos madurez y recibamos de Dios la sabiduría que está expuesta para todos. La sabiduría revela la mente de Dios. La mente de Dios no es solamente para los adultos, no es solamente para los ancianos. La mente de Dios es una mente corporativa. La mente de Dios es para los niños, para los jóvenes, para el adulto, para el anciano. La mente de Dios es para todos, no tiene temporalidad, es eterna. Por lo tanto, el propósito de la iglesia es que, siendo el cuerpo de Cristo, sujetos a la cabeza que es Cristo, todos operemos en la mente de Cristo, porque cuando operamos en la mente de Cristo, operamos en unidad. La unidad del cuerpo solo se puede producir cuando estamos unidos a la mente de Dios. La unidad del cuerpo está en la mente de Cristo. Por lo tanto, el propósito de cada proceso de crecimiento es que crezcamos en sabiduría, en revelación, en madurez a través de la mente de Cristo. Les quiero leer Proverbios 8:22 para acentuar un poco lo que vengo hablando. El Señor me poseía, está hablando de la sabiduría en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos yo estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo. Y yo pensaba, decía, la sabiduría que es Cristo, que estaba antes de todo, antes de que todo fuera creado, siendo uno con Dios. Dice, y era su delicia todos los días estar junto a él, estar junto al Padre, edificando, construyendo. En una versión dice ordenándolo todo. Por eso cuando leemos Génesis y el Señor llama a la luz, que todavía no había creado el sol, para ordenar el tohu bohu, el caos, lo que estaba llamando era la sabiduría de Dios para ordenar el caos. Porque una consecuencia de la sabiduría natural, humana y diabólica es la ruina. Y estaba Jesucristo
junto al Padre. Él tenía su delicia en estar junto a Él, en edificar, en ordenar. Pero ¿sabes qué? Estaba en una completa unidad, deleitándose en edificar, en construir. Esto es interesante. El Señor traía en mi corazón un poco acerca de la masonería. Lo voy a pasar así rápido porque habla mucho acerca del arquitecto. Dentro de los grados está el arquitecto y hablan acerca de la sabiduría y se toman de Salomón y toman 3 columnas que son los principales grupos griegos, ¿verdad?, que se levantaron durante la historia. Yo decía, ¿qué nivel de confusión y de espíritus de engaño se pueden mover? Y los vamos a ver porque en los postreros tiempos se van a levantar espíritus engañosos que operan a través de sofismas y de filosofías. La sabiduría del principio, por tanto, está asociada a la edificación. La edificación sobre la roca es el fundamento de Cristo que opera en una mente renovada. La edificación sobre la roca es el fundamento de Cristo, pero que opera en una mente renovada. No obstante, el príncipe de Grecia busca sabiduría. La palabra dice que los griegos buscan sabiduría. Los judíos, señales. Los griegos, sabiduría. ¿Y sabes qué es interesante? Porque los griegos buscan sabiduría. Y cuando Jesús estaba a puertas de la fiesta, lo vienen a buscar los griegos. ¿Qué buscan los griegos? Y Jesucristo es la sabiduría. Y cuando vienen, se acercan a Felipe, que tiene origen griego. Felipe no sabe qué decirle, se acerca a Andrés, esto fue como un teléfono. Oye, Andrés, llegaron los griegos. Bueno, Andrés se acerca y le dice al Señor, ¿sabes qué, Jesús? Unos griegos te están buscando. Y el Señor entiende clarito que el espíritu de Grecia que se iba a levantar en los postreros días había venido y era su hora. Yo me reía de una anécdota. Ayer le hablaba de esta palabra a mi esposa. Como a la 1 de la mañana, hermano, estaba hablándole de esto. Y le decía, ¿sabéis qué? Con esto me acordé una vez que me dijeron, Tapia, te vienen a buscar. Así como a Jesús, Jesús, te vienen a buscar los griegos. Jesús fue bien sabio, se fue, no los pescó. Yo, hermanos, en ese tiempo no era muy lleno del Señor, muy consagrado. Fue hace harto tiempo, sí, hermano, un viejo hombre, bien viejo, que había tenido una pelea. Y le había pegado a un chico que tenía un hermano mayor en 4º medio, yo iba en 8º. Y estaba en la salita y me dicen, Tapia, te vienen a buscar. Y yo no fui como Jesús, no salí, no tuve discernimiento. Salí a buscar a la puerta, abro, venían 5 cabros de 4º medio. ¿Tú eres Tapia? Sí. ¡Pum, pum, pum, pum! Hermano, quedé en el suelo. Y bueno, Jesús fue bien sabio. Yo debía haber aprendido del Señor antes. Pero el punto es que llegan los griegos buscando a Jesús. Y él entiende qué tiempo venía, qué tiempo se estaba estableciendo. El espíritu de Grecia busca acceder a la sabiduría o a la mente de Dios a través de la razón o el intelecto. Algunos historiadores comentan de que Grecia puso el fundamento, históricamente Grecia puso el fundamento de las artes, de la cultura, del deporte, de todos los vinos que nos habló hermosamente Jimenita. Quedamos expertos en vino. Pero dicen que Grecia puso el fundamento porque los griegos buscan sabiduría, una sabiduría torcida. Dijimos que la sabiduría establece los diseños, el fundamento.
Entonces los griegos, entendiendo esto, sabían que cuando tú colocas el fundamento, marcas la existencia de la historia y de una persona. Porque el fundamento son creencias que operan a nivel mental. Y no solamente creencias, los principados, las potestades, las huestes de maldad operan a nivel mental. Por lo tanto, el espíritu de Grecia, a través de esta búsqueda de sabiduría, quiere establecer un cimiento, un fundamento a través de mentiras, un fundamento torcido, un vino mezclado, una sabiduría que no es pura. Y esto en el tiempo de la iglesia primitiva, créanme, que fue un tema fuerte de tratar. Vamos a ver esta situación en la iglesia de Corintios. Se sabe que hay 2 cartas, ¿verdad?, en la iglesia de Corintios. Sin embargo, los historiadores mencionan que existe una tercera carta. Esta tercera carta nunca se encontró. Se hace alusión a esta tercera carta en 2 de Corintios. Y dicen que el tono de esta carta es un tono muy fuerte de exhortación a la iglesia de Corintios, que Pablo escribe. Vamos a ver un poco de la historia de Corintios. La historia de Corintios es una cultura que estaba embebida, que estaba totalmente ligada a la cultura griega. Sus habitantes estaban muy centrados en lo que es la filosofía, pero también en la sabiduría humana. En Corintios había alrededor de 12 templos, dentro de ellos templos asociados a Afrodita, a Esclepio, que la deidad romana es Esculapio, asociado a la salud, y Apolos. Corintios era un centro de inmoralidad abierta. Corintios estaba viviendo una situación de libertinaje tan tremenda, que el libertinaje a raíz del vino griego, decíamos, ¿verdad? Jimena nos enseñaba que el vino griego trae intoxicación, pero también disolución. Sí, es verdad, Jimé, que en algunos trae. Sí, es verdad. Bueno, trae una intoxicación que afecta a tus sentidos, que te afecta a nivel mental, pero también trae disolución. Y la disolución es libertinaje. Ahora, ¿cómo operaba eso en la iglesia de Corintios? Es demasiado fuerte entender cómo el vino griego se metió. ¿Y sabes qué? Pablo toca algunos aspectos interesantes, globales, porque hay aspectos menores que debemos revisar si es que esos fundamentos están en nosotros. La división de la iglesia, los dones espirituales, la inmoralidad sexual, la Santa Cena y la resurrección. Todos estos puntos estaban embebidos del vino griego en un libertinaje y en un desorden y caos. Aún la Santa Cena, hermanos, la cena terminaba en borracheras. A nivel sexual había un libertinaje sexual tremendamente fuerte. Afrodita tenía el templo donde se practicaba la prostitución sagrada, es decir, para practicar esa religión había que entrar en la prostitución. Se dice que habían más de 100 mujeres prostitutas dentro del templo. Y sabes que Pablo se encuentra con esta realidad, división dentro de la iglesia. Y es obvio que hay división, porque cuando el vino afecta a la mente, afecta a tus sentidos, divide tus sentidos. Y quiero que hablemos de 2 aspectos en los cuales opera este vino y esta sabiduría griega en la iglesia de Corintios. Vamos a hablar del vino y de la sabiduría. Amén. Rápidamente, les decía que el vino griego traía disolución y libertinaje, específicamente en este caso a nivel sexual. Usted debe analizar si en su sexualidad está operando este vino. Y no lo hablo a aquellos que
no solamente no conocen al Señor, sino aquellos que conociendo al Señor existen desorden, caos, libertinaje a nivel sexual. La situación en Corintio era tan profunda que Pablo exhorta y juzga espiritualmente, no presente en cuerpo, pero presente en espíritu y en el poder de Jesucristo, juzga una situación en donde dice que hay un tal que está con la mujer de su padre. Y no solamente eso, que se jacta de eso. Ahora, estamos hablando del vino griego. Y el vino griego tiene un origen. ¿Por qué pasaba esto en Corintio? ¿Por qué se abrió esta puerta espiritual? Cuando hablábamos acerca de la raíz del vino, nos remontábamos a la historia de Noé, ¿verdad? Que él se transformó. Eso es bien interesante porque no era su función. Empezó a trabajar en los viñedos, se tomó un par de vinitos, se embriagó rápidamente. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que Cam descubrió la desnudez de su padre. Pero descubrir la desnudez del padre, en la palabra, hay un juego de palabras, pero dice que la desnudez del padre es la madre. Por lo tanto, el incesto de Cam no fue contra el padre, fue contra su madre. Es por eso que Noé despertó de la embriaguez, medio aturdido, medio con el hachazo, como le dicen algunos. ¿Y sabes lo que dice? Maldice ¿a quién? No maldice a Cam, maldice a Canaán, maldice al fruto que tuvo del incesto. Ahora, estamos hablando del origen de este vino, de la raíz. Fíjate que esta misma situación sucede acá en la iglesia de Corintio, años después. ¿Por qué? Porque esto es un principado que opera, que no es temporal. Y vamos a ver que se alimenta de esta sabiduría diabólica que tiene que ver con Satanás. Ahora, Pablo, como apóstol, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él tenía claro que el fundamento era Cristo y en este fundamento no cabía la inmoralidad sexual. Ahora, el vino estaba mezclado a tal punto que algunos rabinos permitían que los gentiles que se habían acercado al judaísmo tuvieran este tipo de relaciones. Por lo tanto, este vino mezclado empezó a afectar. Pablo, como perito arquitecto, identifica que hay fundamentos que se estaban torciendo en la iglesia y los juzga. ¿Por qué? Los juzga en su autoridad, no en la autoridad de Cristo. ¿Pero por qué? La palabra dice que los espirituales juzgan todas las cosas, mas no son juzgados por nadie. Y cuando habla de espirituales, habla de aquellos que son un espíritu con Cristo. Por lo tanto, no es Pablo quien juzga esa situación, es Dios mediante Pablo hablando y juzgando a la iglesia. La palabra habla acerca de los tronos del juicio, que son tronos para la iglesia, y que el cimiento de Dios es justicia y juicio. Hay cosas en este tiempo que deben ser juzgadas. Pensaba, ha venido a mi corazón muy fuertemente en este tiempo, todo lo que se está levantando en Sudamérica, en Latinoamérica. Noé maldice a Canaán, pero lo que le dice a aquel que es considerado como el padre de los griegos es que se ensanche. Es decir, el espíritu griego iba a tener la capacidad de abordar mundialmente. Noé no sabía lo que estaba diciendo. Noé estaba despertando de una embriaguez, tenía su mente dividida y en ese estado declara una palabra que al día de hoy
podemos verla manifestada. El espíritu de Grecia afectando toda la cultura de Oriente y de Occidente. Y este gobierno mundial también lo podemos ver hoy día con todo lo que se está levantando. Sabemos que en Argentina, por ejemplo, se legalizó ya el aborto de los 14 días y en Chile ya se está promoviendo la misma situación. Sabemos que se están levantando movimientos con distintas orientaciones sexuales, que es un desorden respecto de fundamento. La iglesia, los espirituales, como les decía, que son uno en el Señor a través de la autoridad de Cristo, van a empezar a juzgar aquello que no es el fundamento del Señor. Ahora, este vino griego no solamente trae disolución, sino que opera embotando los sentidos, entenebreciendo y endureciendo el entendimiento. ¿Y sabes qué? Esto es interesante porque la palabra que utiliza aquí para la dureza es poros, que quiere decir una piedra. Es decir, el vino que trae disolución, que trae libertinaje, se transforma posteriormente en una piedra de fundamento. Y hoy día vemos que esas piedras de fundamento torcidas están operando a nivel del mundo. Son sabidurías torcidas, hermanos. Pero ¿sabes qué? El Señor escogió a lo necio del mundo para hacer callar ese tipo de sabiduría. Pierda cuidado que el Señor gobierna. Búsqueda de sabiduría. Les decía que respecto de Corintios íbamos a analizar el vino griego y la sabiduría griega. Quiero pedirles, ya estamos más o menos terminando, pero quiero que ponga atención en esto, porque les pido que lo pueda recibir en su mente espiritual y que lo pueda digerir. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y uno dice, chuta, contiendas, qué poquito, qué pequeño, contienda. ¿Usted ha contendido en la iglesia? ¿Hay contienda en esta iglesia? ¿Hay contienda en su familia? Por aquí dicen, no. ¿Hay contiendas en su matrimonio? ¿Hay contiendas con sus hijos? ¿Hay contiendas entre hermanos? Esto es lo primero que juzga Pablo. Contienda. Qué pequeño. Pero la casa dividida no prevalece. Y aunque he sacado de contexto ese texto, pero la casa dividida no va a prevalecer. Y eso es real. Ahora, Pablo le dice, estén unidos en una misma mente. Pero en ellos operaba contienda. Es decir, ¿podían tener una misma mente? No. Ahora, la contienda, ¿de qué nos habla? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, contienda, allí hay desorden y toda obra de ruin. Por lo tanto, la contienda de los corintios tenía que ver que en ellos estaba operando una sabiduría que era terrenal, que era natural y que era diabólica. Y no estamos hablando de una contienda, me enojé contigo porque no me saludaste. Hermanos, tenemos que crecer. Contiendas que dividen, que fragmentan al cuerpo, que mutilan al cuerpo, que destruyen el avance del reino, porque hay contienda de niños que están constantemente fluctuando.
Pero hay una sabiduría que está siendo soltada en este tiempo para aquellos que quieren madurar. Porque ya no es tiempo de niñerías. Es tiempo de crecer en la madurez. Es tiempo de dejar todo lo que es la influencia de la sabiduría humana y diabólica. Porque esta sabiduría, y lo vamos a entender, es una sabiduría demoníaca. Grecia no solamente en su raíz es vino, también es libación. Y esta libación del vino griego lo que hace es traer una sabiduría demoníaca, donde hay pacto de sangre con espíritus. Y no solo eso, Daniel 8 declara que Grecia o el príncipe de Grecia es el macho cabrío, hermanos. Y ora al Señor para que venga entendimiento espiritual de lo que significa. Por lo tanto, lo primero que juzga es que sabes que hay contienda, hay celos. Uy, qué natural. Un celo es como nada. ¿Has tenido celos? ¿Has tenido celos? ¿Del hermano que predica? ¿Del hermano que canta bonito? ¿De la hermana Jime que predica súper lindo? ¿Del pastor Fernando que toca con un chonguito la guitarra? ¿Has tenido celos? ¿Ha habido contienda? ¿Sabes qué? Lo que termina operando bajo este principio de sabiduría demoníaca es el desorden y la ruina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Le estás abriendo la puerta al tohu bohu, donde operan principados demoníacos. La palabra habla acerca del desorden y del vacío y dice que son espíritus que operan en el desierto. Dentro de esos espíritus está Lilith, por ejemplo. Y hablábamos de inmoralidad sexual. Pero ¿cómo no? Si le estamos dando lugar a través de la contienda a todo espíritu de destrucción y de ruina. No puedes permitir en tu casa la división. No puedes permitir la dualidad de mente en tu casa. Destrucción, ruina. Colosenses 2:4 y el versículo 8 dice lo siguiente: nadie os engañe por medio de sofismas, nadie os esclavice por medio de filosofías. Porque el espíritu griego no solamente va a traer destrucción y caos, sino que opera a través de espíritus engañadores para esclavizar tu mente. Este espíritu, el espíritu de Grecia, se va a levantar en los postreros días. ¿Y sabes qué? Este es un tiempo postrero. Primera de Timoteo 4:1-2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sabiduría demoníaca. A través de sofismas, de filosofías que tú dices: tal vez no me alcancen. No sé si hoy día tengamos un Platón entre nosotros, pero tú tienes que analizar de qué manera opera, por ejemplo, las comunicaciones, trayendo fundamentos extraños en ti. Los griegos buscan sabiduría. ¿Y sabes qué? Esta búsqueda de sabiduría torcida la vamos a ver en Génesis. Porque este espíritu de Grecia, estos 4 imperios, todos son movidos por un origen. Y quiero que eso lo podamos entender. La búsqueda de sabiduría parte en Génesis.
la serpiente engaña a Eva diciéndole: si comes de este fruto, vas a alcanzar sabiduría. Y el segundo principio, vas a ser igual a Dios. Dos principios luciféricos que quiero que pueda leer Ezequiel 28:1, por favor. Lea Ezequiel 28:1. Ya estamos terminando, hermanos. Para que pueda entender cómo opera la serpiente. Esto habla del príncipe de Tiro, pero está hablando de Satanás. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, el mismo principio de Génesis, y en el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como el corazón de Elohim. He aquí, eres más entendido que Daniel, y ningún misterio te es oculto. Mira, hermano, el nivel de sabiduría que operaba en Luzbel. Por tu sabiduría e inteligencia adquiriste riquezas, oro y plata acumulaste en tus tesorerías. Por tu conocimiento superior multiplicaste tus riquezas a través de tus contrataciones, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así dice el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de Elohim, he aquí, yo traigo contra ti extranjeros, los terribles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu inteligencia y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te haré descender y morirás con la muerte de los traspasados en medio de los mares. Esta es la sentencia para Satanás, pero Satanás operaba en sabiduría por encima de Daniel. Y él engaña bajo su mismo principio de caída, sabiduría y ser igual a Dios, a Eva y por consiguiente a Adán. Ahora, la búsqueda de sabiduría griega parte en este principio. ¿No les decía yo que en Corintio, esta persona que se metió con la esposa, la mujer de su padre, se jactaba? Orgullo. Había un tema de corazón enaltecido. Y si tú te fijas en la realidad de los griegos, en los principios que operaban, el griego iba al gimnasio, se preocupaba de su cuerpo. Hay un concepto que absorbe la realidad griega y es yo. Y el Señor nos ha estado hablando muy fuerte que la realidad apostólica implica una muerte al yo, porque la mente de Cristo es una mente corporativa. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo habita en mí. La realidad apostólica es la que viene a establecer el fundamento. Por lo tanto, este vino griego de la muerte del yo tiene que estar en la iglesia. Amén. Y esta búsqueda de sabiduría que se hace permanente y que es una sabiduría demoníaca que tiene su origen en Luzbel, el Señor la está destruyendo en este tiempo a través de Jesucristo como sabiduría y del posicionamiento de la iglesia como aquella que puede accesar a los misterios de Dios y dispensarlos. Quisiera terminar con esto. Hay 3 conceptos de el origen griego que usted debe guardar. Grecia tiene que ver con vino, con libación, pero el que da origen o el que se considera como el padre de los griegos es Javán. ¿Qué quiere decir? El joven. Quiero que se quede con esas 3 cosas: el vino, la libación y que el padre que Noé,
soltó una palabra sobre el que se ensanche, quiere decir el joven. ¿Por qué quiero poner esto en su corazón? Porque en este tiempo el Señor nos ha hablado que la iglesia ha entrado en un tiempo de juventud, en donde se requiere, se exige, es necesario, es fundamental que volvamos a los principios del reino, al fundamento de Cristo, porque la palabra es clara y dice: les hablo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, pero tienen la palabra como fundamento en su espíritu para poder vencer la obra maligna que se está levantando en los postreros tiempos. Hebreos 11:10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y la sabiduría, que es Cristo, va a venir a edificar a la iglesia. 1 Corintios 3:10. Nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros. Y termino con esto que debemos analizar. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos, el Señor nos ha hablado de eso, sin equidad. Ay del que edifica la ciudad sobre la sangre y establece una ciudad sobre la iniquidad. Habacuc 2:12. Quisiera que pudiésemos orar y que usted pueda, en la presencia del Señor, conocer a través de la mente de Cristo a la sabiduría de Dios, que es el mismo Jesucristo, y pueda examinar qué fundamentos están operando en su casa y en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, así como orábamos, Señor, venga sobre tu iglesia espíritu de sabiduría y de revelación, porque la sabiduría y la revelación provienen de ti. No es obra humana, Señor. La sabiduría y la revelación proceden de ti. Tú eres el origen. Por eso Job decía: ¿conoces el camino de la sabiduría? ¿Conoces sus orígenes? Pero tú nos has revelado que tanto la sabiduría como el conocimiento provienen de ti. Señor, accesamos a esa sabiduría por medio de Jesucristo. El velo fue quitado por medio de Jesucristo, quien es el espíritu de revelación. Señor, los velos que no permiten mirar a Cristo, mirar el fundamento de Cristo, puedan ser removidos en este tiempo. Señor, nosotros nos abrazamos de la palabra que establece que ya fue consumado, que el velo ya fue quitado, que tenemos la mente de Cristo. Señor, que tu espíritu de sabiduría y de verdad pueda permitirnos examinar los fundamentos que operan, que han sido puestos como creencias, como piedras, que no tienen tu nombre escrito. Señor, en el nombre de Jesús, que la contienda sea desarraigada de nuestras vidas, que la envidia sea desarraigada de nuestras vidas, que los celos sean desarraigados de nuestras vidas, que la inmoralidad sexual sea desarraigada de tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que el libertinaje sea desarraigado en sus distintas formas. Sea desarraigado todo lo que no tiene control, todo lo que no está bajo tu orden. Sea desarraigado. Sea quitado de tu iglesia
toda sabiduría demoníaca, toda otra libación que no es tu sangre. Porque hay sangre que está activa, de la cual vienen a beber demonios. Señor, en el nombre de Jesús, para aquellos, Señor, en el nombre de Jesús se provoque la liberación. Que tu sangre comienza a propiciar en aquellos que está operando esa sangre, donde vienen a beber demonios, Señor. Huyan en el nombre de Jesús. Huyan en el nombre de Jesús. Huyan en el nombre de Jesús. Señor, toda sabiduría humana, todo razonamiento, Señor, que nos lleva a cuestionar la obra de tu Espíritu, que nos vienen a traer incredulidad como piedras de fundamento en nuestras cabezas. Toda forma de duda sea desarraigada. Toda forma de dar lugar a la razón por encima de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús sea quitada. Que el evangelio tuyo, que es locura, pueda ser establecido en tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, que los entendidos que tú profetizaste que se iban a levantar como estrellas en el firmamento y que iban a juzgar, se puedan levantar en este tiempo, Señor. Que puedan juzgar, Señor, la perversión, Señor, de esta generación. Señor, la exponemos delante de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que en este tiempo apostólico, Señor, tu fundamento, la persona, la enseñanza, el carácter, la imagen, la sustancia de Cristo vienen a ser posicionados como el fundamento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.